Gracias, Joaquín. Ahora vamos a dar paso a la sectorización manual de modelos de redes de abastecimiento de agua desde GVSIG a Óscar Tomás Vegas Niño. Bueno, en primer lugar, agradecer a la asociación por la invitación. Bueno, yo soy un estudiante de doctorado del área de la hidráulica urbana. Ya prácticamente me queda mi último año. Y pues me dedico un poquito a desarrollar herramientas que ayuden a gestionar de una mejor manera las redes. Entonces, siempre voy haciendo pequeños desarrollos para un poco automatizar esas tareas, ¿no? Bueno, dentro de la tesis pues tengo que hacer una herramienta para sectorizar de manera automática, pero buscando un poquito la literatura hay algunos investigadores que se meten mucho con los algoritmos genéticos y muchas cosas ahí que desde mi punto de vista parece muy complicado, ¿no? Entonces, lo mío es un poco mirar cómo va funcionando la red, porque tenemos una red en servicio y vamos viendo cómo se va moviendo de repente el caudal por las tuberías. Bueno, este es el temario, más o menos. Había desarrollado dos herramientas en primer lugar para poder convertir unos ficheros shapes a EPANET o de EPANET a GIS, a un proyecto GIS. Vamos a conocer un poco algunas aplicaciones también que se han desarrollado y están por ahí en Internet. Vamos a ver el proceso, el desarrollo de estas herramientas, qué es lo que se ha utilizado, la interfaz gráfica. Vamos a ver cómo he realizado esta sectorización de manera manual, dónde podemos descargar estas aplicaciones y unas conclusiones finales y algunas cosas pendientes que tengo que terminar para que sea de una manera automática. Muy bien, la necesidad fue a raíz de que en una visita a una empresa en Perú, en la ciudad de Trujillo, Sedalip, tenían información almacenada en un GIS, ¿de acuerdo? Pero no la utilizaban para nada, simplemente la tenían ahí como inventario, pero no la utilizaban para crear modelos. Utilizaban simplemente el EPANET para hacer un diseño con un criterio funcional, es decir, que de repente las velocidades funcionaran en un tal rango de valores y hasta ahí quedó el diseño, ¿no? Entonces, la otra visita que hice fue con una estancia al IMTA, Instituto Mexicano Tecnológico del Agua, donde ellos pues compraron una licencia que se llama InfoWars, y las empresas estas que operan el agua, que son mayormente llevadas por los municipios, por los gobiernos locales, pues no tienen para comprar software, entonces encargan al IMTA a que les desarrolle, les hagan un análisis o el diseño de la red, y ellos les devuelven en fichero shapes o en fichero EPANET. Pero ahí solamente queda, ellos podrán visualizar, podrán hacer algunas modificaciones en su GIS que utilicen, pero ya no pueden devolver a un fichero EPANET para ver esos cambios que han hecho, por ejemplo, en el diámetro de la tubería, las rugosidades, si has borrado o has añadido nuevas tuberías. Por lo tanto, pues a raíz de esas necesidades, el INTA también pues, me propuso en esta instancia que desarrolláramos conjuntamente esta herramienta, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues también la utilicé para poder un poco tener la información en GIS, porque todos sabemos que EPANET es un programa muy utilizado a nivel mundial en los abastecimientos de agua, pero que carece de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no podemos ver por capas
por ejemplo, simultáneamente el caudal o el diámetro o la longitud, ¿no? Entonces, es mejor tenerlo, toda esa información en un GIS. Muy bien, estas son las aplicaciones existentes. Las más oscuras, pues son externas, ¿de acuerdo? No están embebidas en ningún GIS, ¿de acuerdo? Las de color gris están unas extensiones en QGIS y las de color verde están en QGIS, ¿de acuerdo? Todas son de dominio libre y se pueden utilizar, descargar y bueno, cada uno tiene sus más, sus menos, ¿de acuerdo? Entonces, analizando toda esta información y testeando todas estas herramientas, pues decidí más o menos por dónde tenía que hacer algo novedoso, ¿no? Bien, el desarrollo de estas herramientas, ¿cómo empezó? Primero, analizando la estructura de datos interna de un fichero EPANET, un YNP, para ver cómo está almacenada la información. Conocer las librerías, cómo trabajan estas librerías, cómo se llaman, qué funciones tienen y qué parámetros les tengo que dar para poder utilizarlas. La primera, la ShapeList, es la que te permite crear, guardar información en fichero 6, te permite crear shapes y tablas. Y la EPANET 2.dll te permite hacer las simulaciones hidráulicas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se tomó un poquito de tiempo para ver todo el potencial que tienen estas librerías. Y el otro era, pues, conocer algún lenguaje de programación. Por ahí se programa en Python, se programa en Visual Basic, en Java, en fin. Bien, estas son las dos interfaz gráficas de las dos herramientas. Una es para convertir GIS a EPANET y la otra es para hacer una simulación hidráulica a partir de un fichero INP. Y lo que nos deja es unas tablas con los resultados de la simulación a lo largo de un periodo de tiempo, en periodo extendido o en un solo instante de tiempo. Bien, la primera tiene 3 pestañas, cada una hace una tarea distinta, no es que es como un asistente, simplemente lo desarrollé porque la primera pestaña, por ejemplo, había la necesidad de quizás crear una base de datos vacía desde cero, ¿de acuerdo? Y empezar a digitalizar en función de un mapa de fondo. Entonces, en vez de crear las tablas de manera manual, darle el tipo, la longitud, el tamaño, pues te puedo crear todo lo que necesitas para poder montar tu proyecto de red de agua. Entonces, ahí tenemos un proyecto nuevo y te crea todas las capas que necesitas. Y luego tenemos otra opción, dice por elemento faltante, que de repente por equivocación borremos algún tipo de fichero, tú puedes seleccionar el que te falta y te permite crear otra vez la tabla vacía. No tienes la información guardada que tenías anteriormente. Estas son las tablas de los elementos visibles. EPANET, como sabemos, tiene 6 elementos visibles. Nudos de caudal, depósitos, embalses, bombas, tuberías y válvulas, ¿no? Los 3 primeros son de los elementos nudos y los 3 finales son de líneas, ¿de acuerdo? Con sus respectivos campos. Estos son la parte de los elementos no visibles, que son tablas, ¿de acuerdo? No va asociada a los gráficos, los elementos gráficos. Y aquí tenemos, por ejemplo, podemos escribir las leyes de control, ¿de acuerdo? Las curvas de modulación. Y en la tabla más grande de todas está la configuración de la red para hacer el análisis. Las opciones de cálculo, las unidades, todo lo podemos editar desde ahí. Bien, la segunda pestaña en el gráfico de la izquierda es para convertir un fichero EPANET que tengamos a un proyecto GIS, ¿de acuerdo? Entonces, cojo el fichero INP y te dejo en capas toda la información en un proyecto GIS, ¿de acuerdo? Que podemos verlo ahí, se puede abrir con QGIS. La última pestaña, y es la más interesante y la que dio más guerra al momento de programar, es que teníamos 3 opciones. La primera, si partíamos ya de un proyecto GIS, es decir, con mi estructura propia de información, con el número de elementos que tenemos, con el número de campos y su posicionamiento, podemos hacer de manera automática la conversión de un proyecto GIS a un fichero INP. La segunda opción es a partir de un proyecto también de shapes,
de líneas y nudos. Esto fue lo que tenía el INTA, el problema que dejaba un conjunto de shapes, los 6 elementos, y yo podía asociar a cada uno de ellos y asociarle el campo a su propiedad del elemento que le corresponde. Entonces, con eso se hacía de manera automática pasar a un fichero a EPANET. Y la tercera opción es cuando, por ejemplo, trabajamos desde un fichero de AutoCAD, que es básicamente hay líneas, y solamente podemos traernos la longitud, pues podemos utilizar esa tercera opción. Muchas veces también se había encontrado shapes de líneas que tienen los ID de los nudos inicial y final, y también aunque no exista la tabla de nudos, pero querían ellos tener los identificadores de esos elementos. Por lo tanto, podíamos utilizar también esa tercera opción, que también tiene mucho juego a la hora de rescatar la información o las propiedades que tenga ese shape de líneas, ¿de acuerdo? Y en el caso de no tener pues nada, simplemente es un shape de líneas que se ha traído o se ha importado desde un GIS en AutoCAD, podemos dar unos prefijos a los nudos y a las líneas, y en el caso de la tolerancia, si es que no se ha hecho un correcto, no sé, como unión entre las líneas cuando se dibuja en AutoCAD. Aquí tenemos pues un ejemplo de una red que está en GIS, y luego le hemos pasado a EPANET. En el lado izquierdo pues ya hemos utilizado también la herramienta que te permite hacer la simulación, donde a través de una unión de tablas podemos ya colorear la propiedad que queramos. En este caso creo que está las presiones, ¿de acuerdo? Y lo podemos comparar, que es exactamente igual. Muy bien, entonces, a raíz de esto, se ha utilizado estas herramientas para poder, primero, preparar el modelo, tenerlo, y ahora vamos a sectorizar de una manera manual, ¿de acuerdo? La sectorización pues consiste básicamente en dividir la red en pequeñas zonas, ¿de acuerdo?, controladas por caudalímetros y limitadas por una válvula de seccionamiento, ¿de acuerdo? Esta división pues tiene que ser lo más fina posible sin que afecte la simulación o el modelado, para que no exista pues zonas que de repente queden sin abastecimiento de agua, o las presiones que estén de repente por debajo del nivel mínimo que se requiere por normativa. Entonces, bueno, empezamos un poco a tener como una especie de capas, plantillas para poder visualizar. Esto más o menos nos va a ayudar para poder hacer algún tipo de herramienta de manera automática que nos permita hacer a través de un asistente todo esto, pero por ahora lo había hecho de manera manual. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la capa creo que de nudos clasificado por la cota. Lo de color rojo es la parte más alta y lo de color celeste es la parte más baja. Entonces nos va a permitir más o menos ver cómo podría ser el dibujo de los sectores. Si vemos ahí, si no tenemos más o menos esta capa y de repente queramos sectorizar o de manera de agrupar esos nudos, como vemos ahí en el gráfico, estaríamos de repente utilizando un grupo de nudos que tienen un rango muy amplio. En este caso, por ejemplo, están clasificados por 27 o 30 metros de diferencia de niveles, ¿no? Entonces, agrupar de esa manera nos daría de repente un dato incorrecto al momento del diseño de los sectores. Bien, ese otro gráfico, aquí tenemos los nudos de demanda y la posible red arterial, el conjunto de tuberías que son las más de mayor tamaño y que no deberíamos tocarla para cerrar o poner una válvula de corte. Es interesante esto saber porque en las tuberías, algunos diseños ya, por ejemplo, en las tuberías principales, en las de color azul, no existen demandas, ¿de acuerdo? Ahí hay unos puntitos de color gris y que están encima de las tuberías principales, son nudos que tienen demanda, lo cual están pinchando desde la red arterial, ¿de acuerdo? En caso que de repente no existiera y todo el gráfico estuviera de color
rosa, por ejemplo, sobre las líneas de color azul, estaríamos viendo de que ninguna tubería de esas principales son pinchadas, ¿de acuerdo? No tienen demanda. Por lo tanto, podría hacerse otro tipo de diseño. En este caso, viéndolo así, vamos a tener que hacer sectores incluyendo la red principal, pero no deberíamos tocarla en la medida de lo posible. Bueno, aquí tenemos nuevamente la capa de la red arterial con los caudales importantes. La herramienta esta de simulación que hicimos, hemos puesto los caudales importantes para la hora de máxima demanda y por lo tanto ahí podemos visualizar que en esas líneas de color rojo pasa un caudal interesante, pero la tubería es por debajo o tiene el valor de 100 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, si pasamos nuestro algoritmo que decimos que queramos para cerrar, de repente estaremos cerrando una tubería importante. Por lo tanto, en la siguiente gráfico teníamos que incluir esas tuberías donde pasaba esa franja de color amarillo para seguir teniendo la red arterial. ¿De acuerdo? Bien. Esto es un árbol de expansión, ¿de acuerdo? No se ve muy bien, pero hay unas líneas amarillas ahí. La red está totalmente mallada, ¿de acuerdo? Con otra aplicación se hizo el árbol que incluya los diámetros más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, con esto nos va a ayudar, le llamamos, por ejemplo, a las líneas de color verde ramas y a las líneas de color amarillo cuerdas, para poder determinar dónde podemos colocar un caudalímetro y dónde podemos cerrar tuberías o colocar una válvula de corte. En las cuerdas, lo que se ve en color amarillo, son posibles candidatas a colocar las válvulas de corte. Y bien, esto fue, por ejemplo, de manera visual. Nos ayudamos también de tener el modelo EPANET simulado para ver la dirección de los flujos y los valores de caudal que están pasando. Y aquí tenemos, por ejemplo, inicialmente se hizo dividir la red en dos sectores, ¿de acuerdo? Las líneas de color verde tendrían los caudalímetros y la línea roja sería la tubería que se va a cerrar. De esta manera hemos dividido la red en dos partes. Así el proceso ha seguido y finalmente hemos tenido 6 sectores con muy pocos caudalímetros y tuberías que se van a cerrar. Bien, las dos herramientas se encuentran libres para su uso. También tenemos ahí unos enlaces para los instaladores. Está en versión portable y en versión instalador. Hay unos poquitos inconvenientes a la hora de instalar según el sistema operativo que están utilizando. Hemos tenido ahí problemas a veces en Windows 7, Vista, Windows 10, pero con unas indicaciones que están ahí descritas se puede hacer uso de ellas. Y bueno, como conclusiones, las herramientas pues se han utilizado. Ahora el IMTA ya cuando entrega un proyecto, un plan director, entrega las herramientas con todo para que ellos puedan seguir haciendo en sus organismos algunos cambios o modificaciones en el GIS que estén utilizando. Me ha servido para poder un poco manejarme más en el tema de la automatización para la sectorización. Y bueno, los tiempos de cálculo siempre van a depender del tamaño de la red y cómo está operando, ¿no? Porque si tienes muchas válvulas, muchas bombas, leyes de control, eso puede tardar más. ¿Qué cosas faltan por hacer? Pues desarrollar 3 herramientas más. La primera es, por ejemplo, identificar los sectores naturales e hidrométricos, porque a veces cuando nos entregan una red, a veces ya están sectorizadas 2, 3 partes, entonces el resto no está. Habría que un poco coger esas redes, aislarlas un poco y tener las otras, la otra zona que faltaría sectorizar. Y los hidrométricos, pues también. Tenemos caudalímetros y tenemos válvulas de corte, habría que identificarlas también, ¿no? Y la otra herramienta es para poder extraer la información o los sectores o los diseños de sectores que están en mi GIS, exportarlos a fichero EPANET y poder hacer las simulaciones.
Y la última es para poder hacer las comparaciones de todos esos diseños que hemos obtenido. Es decir, el primer diseño era de 2 sectores, el segundo diseño habían 3 sectores y tendría hasta 6 sectores. Entonces, con una herramienta podía utilizar, coger esos 6 diseños y poder tener una tabla final de resultados donde, por ejemplo, con 2 diseños estaría bien, con 3 o 4 ya la presión cae. Entonces, eso da bastante juego a la hora de tomar decisiones. Y bueno, eso es más o menos todo lo que quería.